Amigos y vecinos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Saludable. Como siempre, acompañándolos junto a todo el equipo del canal y con mucho para compartir. Recuerden, ustedes tienen la posibilidad de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también toda la información en la página web del canal, canal12web.com. Un programa muy completo, el de este viernes, y dedicado a las infancias. Vamos a compartir la palabra de un especialista en ortopedia y neuroortopedia infantil y también una cardióloga. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Farmacia Central. Las líneas de perfumería más reconocidas. Todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Farmacia Central, desde siempre acompañando la salud de la gente de Madrid. Comenzamos esta edición compartiendo parte de nuestra charla con José Turpin. Él es especialista en traumatología infantil. Le consultamos cuáles son los momentos claves para hacer la consulta justamente con el especialista, pero él lo que destaca es la necesidad de contar con un pediatra de cabecera, porque son los pediatras los que están capacitados para hacer derivaciones ante alguna eventualidad que pueda surgir con los más chiquitos. Y también cuáles son las consultas recurrentes. Van surgiendo algunas temáticas en el medio de la pandemia y quizás cuestiones que dejamos de lado de lo que es el control de rutina. ¿Cómo hacer un seguimiento de los chicos? ¿Cuándo comienzan a caminar? ¿Cómo seguirles el tema de la postura? ¿Chequeos que deban hacer en los primeros años? Bien. En realidad, yo lo primero que le pregunto a un paciente, a la mamá o al papá cuando vienen con un paciente, es quién es el pediatra de cabecera. Y a veces me sorprendo porque no tienen un pediatra de cabecera y es fundamental que tengan un pediatra de cabecera. Y en realidad los controles, no está normatizado los controles ortopédicos en los niños, pero sí están normatizados los controles pediátricos. La Sociedad Argentina de Pediatría tiene normas de cuántas veces controlar a los chicos, depende de la edad que tengan. Y en realidad es lo más importante, el control del pediátrico, que es un médico. El pediatra, que es un médico que tiene mucha experiencia viendo chicos durante años, miles de chicos, claro. Y ellos hacen en los controles de niños sanos, hacen todo el examen físico y son los que te hacen una derivación al oftalmólogo, al ortopedista, al cirujano, a quien corresponda. Entonces, en realidad no hay una norma de controles ortopédicos. Yo prefiero siempre que el chico tenga un pediatra, que el pediatra lo controle y que cuando el pediatra considere conveniente haga la derivación. Quizás cuando el chico empieza a caminar no puede ser un buen momento para hacer una consulta. En realidad hay muchos momentos claves de consulta ortopédica. Normalmente, por ejemplo,
En las bebés, en las mujeres fundamentalmente, en las bebés recién nacidas, el neonatólogo cuando recibe a la paciente en el parto hace un examen físico y entre ellos, por ejemplo, hace el examen de las caderas. Hay pacientes que tienen antecedentes familiares o que tienen otros factores de riesgo, que son varios, que los pediatras los conocen, y entonces esos pacientes con factor de riesgo los pediatras los mandan a estudiar o los mandan a la interconsulta. Entonces ese sería un primer momento al nacimiento en algunos casos puntuales. O si el pediatra ve que hay alguna deformidad, como los piebot, o alguna deformidad en el cuello, hay tortícolis congénitas. Cuando hay algo de patología congénita, el pediatra lo deriva de recién nacido y nosotros muchas veces empezamos el tratamiento de recién nacido. Ese sería un momento. Después hay otros momentos que tienen que ver con la maduración de la parte motriz. Los pediatras van viendo si el chiquito, por ejemplo, sostiene la cabecita, o sea que eso lo tiene que hacer cerca de los 3 meses, o si se atrasa en eso, a los 6 meses el chiquito tiene que empezar a sentarse y mantenerse sentadito solito, o tiene que rolar, darse vuelta boca arriba o boca abajo. Entonces el pediatra va atento a esa maduración y si hay algo que le llame la atención, algo que no se está cumpliendo de estos hitos de maduración, los deriva durante el primer año. Y al año, lo que vos decías, empiezan a caminar. Los chicos un poquito antes, un poquito después, pero más o menos alrededor del año empiezan a caminar. Y bueno, al empezar a caminar empezamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, las angulaciones de los miembros, la forma en que apoyan los pies, la forma en que mueven sus miembros cuando van desplazándose. Entonces, pero yo siempre insisto en eso, que yo prefiero que lo vea el pediatra y que el pediatra sea el que nos deriva el paciente. A veces es así, el pediatra nos manda al paciente y muchas veces las mamás o las abuelas preocupadas, ansiosas, vienen a hacer una consulta por su cuenta, que no digo que esté mal, pero no hay que perder de vista que hay que tener un buen pediatra. Y después, en edades más avanzadas, más o menos, los controles, ¿qué otros momentos clave hay? Claro, hay muchos mitos con respecto al aparato locomotor de los niños y muchas preocupaciones que son infundadas, que realmente hoy sabemos que no tienen mucho sentido, como el hecho de los pies planos. Hay un porcentaje muy alto de chicos que tienen pies planos, pero con el crecimiento van desarrollando el arco y cuando llegan al final del crecimiento no los tienen más planos a los pies, o sea que es parte del desarrollo natural. Y con respecto a la alineación de los miembros también, los chicos cuando son chiquititos, hasta los 2 años más o menos, es muy común que tengan las piernitas chuequitas, así como arqueadas. A partir de los 2 años normalmente se alinean y después de los 3 años empiezan como a arquearse para el otro lado. Mira. Eso es la evolución natural, en algunos chicos se nota más, en otros se nota menos, pero es natural. Y hay que saber que eso es normal y entonces hay que evitar hacer tratamientos que no tienen sentido, que no aportan mucho y que pueden ser hasta contraproducentes. Pero todo esto tenemos que saber que son cuestiones normales y que con el paso del tiempo se va desarrollando y van modificando espontáneamente. ¿Qué relación hay entre la alimentación hoy en día de los chicos y el desarrollo óseo? Bueno, ahí me diste pie para una cosa que es fundamental, que para mí es lo más importante, porque es común que vengan las abuelas y las mamás, hago hincapié en las abuelas porque es muy común, las abuelas preocupadas, y a veces vemos que están preocupadas porque tienen los pies planos y el chico tiene 20 kilos de sobrepeso. Entonces, vemos que está fallando otra cosa. Y la gente no tiene en cuenta que el sobrepeso y el sedentarismo, que hoy parece que cada vez es más complicado, es lo que puede traerles problemas reales en la etapa de la infancia y también a futuro. Todos los problemas metabólicos, hay chicos que tienen colesterol alto, hay chicos que tienen azúcar alta. Entonces, cuando yo veo a un chico con sobrepeso, trato de que se vayan de la consulta con 2 cosas claras, digamos, que lo más importante es el control del peso con alimentación adecuada y con actividad física. Eso es lo más importante que podemos inculcarle a un papá, a una mamá, para los chicos. Y entender que la obesidad también es una malnutrición. Ir desterrando eso de que un chico gordito, entre comillas, es un chico sano, ¿no? Es lo que se pensaba antes, hoy hay como se está cambiando un poco ese paradigma, pero es así. Entonces es fundamental la nutrición sana, que hoy hay muchísima información y hay muchos especialistas en nutrición, incluso especialistas en nutrición infantil. Lo importante es tener un peso adecuado, una alimentación adecuada y actividad física fundamental para el desarrollo armónico de los chicos. Hay cuestiones que tienen que ver con la habilidad física, los reflejos, el equilibrio, la coordinación, que si no se adquieren de chicos es muy difícil adquirirlo de adultos.
El otro día hablando con un profesor de educación física me decía, yo cuando veo un adulto que viene a una clase de alguna actividad, me doy cuenta el que hizo deporte desde chiquitito y el que nunca hizo deporte, porque tienen otra forma de moverse, de controlar su cuerpo. Y además también hay diferencia en la masa ósea, en la masa muscular, en la constitución física entre un chico que hizo deporte y un chico que no hizo deporte. ¿Se entrenan los huesos? Claro, los huesos es un tejido vivo, son duros pero son tejidos vivos que se pueden agrandar y se pueden achicar. El hueso de un fisioculturista, cuando está en etapa de masa, cuando está gigante, es grande porque tiene que soportar la tracción de los músculos gigantes, y si ese fisioculturista deja de entrenar, tal vez en un año se achicaron, la masa ósea se achicó un 60%. Sí, los huesos, y es fundamental la actividad física de impacto, correr, saltar, caminar, en la gente más grande. De impacto, porque mira, muchas veces hemos escuchado, no, actividad de impacto mejor no, pero será para determinadas exactamente. cuestiones. En algunos problemas de salud puntuales no es recomendable la gimnasia de impacto, actividad de impacto, sobre todo cuando hay problemas articulares. Claro. Pero para el desarrollo de la masa ósea es importante el impacto. Por eso a la gente grande se le recomienda caminar, por ejemplo, porque el impacto de la caminata, el golpe de los miembros contra el piso, hacen que el hueso tome más fortaleza. Es importante cargar peso. La gente que, por ejemplo, parapléjica, que está en una silla de ruedas, al no tener carga de peso y no tener buena actividad muscular, sus huesos están osteoporóticos, como si fuese un anciano. Entonces es fundamental. Y es fundamental la actividad muscular. Los músculos se contraen y traccionan de los huesos y eso fortalece el hueso. Banco de Sangre Puerto Madryn, Estivariz 260, teléfono 44 56 000. Gabriela Gutiérrez Giuliani, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, corrección postural global, terapia manual articular, patologías de columna, alteraciones en cadera, rodilla y pies. Avenida Roca 353, primer piso. Teléfono 154 83 28 48. Nuevo bloque en esta edición de Saludable y vamos a compartir la palabra de Laura Sacchetti. Ella es cardióloga infantil. Hacemos un repaso de cuáles son los momentos del desarrollo de los chicos en los cuales es necesario hacer una consulta y cómo entrenar desde chiquitos a nuestro corazón. En nuestro país es frecuente la indicación de un control médico ante el inicio escolar. ¿Se justifica? ¿Qué debe comprender dicha evaluación? Si bien el niño se mueve espontáneamente para la actividad física institucional o escolar o a nivel de clubes, se solicita que el niño posea un apto médico. El apto médico incluye un examen clínico pediátrico donde se evalúa su crecimiento y desarrollo para así poder detectar precozmente factores de riesgo y patologías relevantes. Además del control pediátrico, debemos incluir un examen cardiológico. Los controles cardiológicos de los chicos en general no tienen que ser frecuentes, sino que idealmente en la niñez y en la adolescencia habría que hacer 3 controles. El primer control idealmente antes de los 5 años, durante lo que es el jardín de infantes o el preescolar. Básicamente donde se hace un electrocardiograma uno puede chequear si existe alguna arritmia congénita que haya pasado desapercibida, sobre todo cuando son arritmias que se traen, digamos, desde la formación de esa persona. Entonces los latidos ya están adaptados al medio y normalmente no se diagnostican hasta que se hace un electrocardiograma. Ese sería el primer control ideal, sobre todo antes de lo que empieza a ser la actividad física un poco más extensa y más competitiva. La adolescencia o preadolescencia comienza con cambios físicos repentinos y cambios psicológicos propios de esa etapa. La actividad física en algunos casos aumenta y comienza a ser más competitiva. El segundo control ideal es alrededor de los 10-12 años, cuando los chicos están en lo que se denomina la pubertad o prepubertad, donde ya empieza a haber un poco más de competición, un poco más de actividad física algo más exigente, y además empieza a haber lo que
uno cree llamar como competencia, ¿sí? Normalmente los chicos más pequeños cuando se cansan se autolimitan y frenan y a medida que van creciendo tienen más exigencias y otro tipo de metas a alcanzar y desoyen un poco a los síntomas, si hay alguno, de su cuerpo y siguen exigiéndose y eso a veces es contraproducente. Entonces, idealmente alrededor de los 10-12 años hacer un segundo electrocardiograma sería lo ideal. Y posteriormente, en la adolescencia, después de la pubertad o en la pubertad tardía, entre los 14 y los 16 años, o tal vez un poco más grandes en algunos chicos, también es ideal hacer un segundo electrocardiograma, siempre el pediatra controlando la presión arterial y los latidos cardíacos, la auscultación, esos en sus controles anuales. Con esos 3 controles, si uno los realiza, no estaría cubierto todo lo que sería la elaboración clínica cardiológica de cualquier chico. Después cada caso tiene su cuestión específica, por ejemplo, si hay antecedentes de la familia, de muerte súbita, de arritmias o de infartos, en familiares de primer grado, hermanos, primos, tíos o abuelos menores de 40 años, siempre es ideal hacer algún control en el medio más, o por lo menos indagar un poco las causas, ¿sí? No es lo mismo si esa persona, no sé, era tabaquista asiduo o tenía un problema de obesidad o algún problema de hipercolesterolemia, a que una persona sana que de pronto tiene un infarto o una muerte súbita y no está claro. Siempre está bueno hacer un control en todos los familiares, no solo en los chicos. Y también es muy importante con esto, y esto se correlaciona un poco con esto de la competencia, el tipo de actividad física. ¿Sí? Hay actividades físicas que si bien son recreativas, por momentos suelen ser muy exigentes, como patín o rugby o incluso fútbol o básquet, e incluso algunas artes marciales donde los chicos se sobreexigen por momentos o en los entrenamientos o previo a una competencia, se suma a veces la adrenalina y la ansiedad de esa competencia y está bueno tener un poco más de cerca los controles en chicos después de los 12 años. Depende un poco de la altura y el peso, se puede hacer una ergometría como para chequear si la actividad física es cada vez más exigente, la respuesta al ejercicio de lo que es la presión arterial y las pulsaciones, como para tratar de imitar el momento del ejercicio y ver cómo se comporta el corazón y la presión en ese caso. El mayor riesgo para la salud de los niños, en todos los casos, es la falta de actividad física. Todos los niños deben realizar actividad física, por lo menos forma recreativa, como parte de sus hábitos de vida saludables. Los beneficios de esa actividad física y el deporte en los niños implican una mejor condición física, reducción de la grasa, disminución de riesgos de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Es por esto que los controles cardiológicos deben hacerse y cumplirse. MedLab, Laboratorio de Análisis Clínicos. Brindamos excelente atención en la realización de análisis de alta complejidad, preocupacionales, veterinarios, domicilios y urgencias. Mitre 632. Teléfono 445-2611. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez.
Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Volvemos al consultorio del doctor Turpin, que vale destacarlo también, atiende no solamente en la ciudad de Trelew, sino también en Puerto Madryn. A los huesos, y sobre todo en los más chicos, también hay que alimentarlos y entrenarlos. Hay algo recurrente que nos dicen todos los especialistas, y es que una buena alimentación, una dieta balanceada y el ejercicio, evitar el sedentarismo es algo fundamental. También vale esta recomendación cuando hablamos de los huesos. ¿Y qué hacer con los más chiquitos y esos típicos accidentes que suelen terminar con algún yeso? Con respecto a la alimentación, hay mucho para hablar de alimentación, pero una alimentación balanceada, digamos, equilibrada, con lácteos, con verduras, frutas, carnes, es importante para los huesos. ¿Qué pasa hoy en día con el tema del calcio y toda la oferta del mercado de leches, que si más fortificadas, que si con más calcio, con menos calcio, las leches vegetales? Sí, como todo hay mucho de marketing, digamos, interés comercial. Todas las leches tienen calcio y los lácteos son uno de los grupos de alimentos que más aportan calcio al organismo. Hay otras cosas, los frutos secos, las verduras de hoja verde, las carnes aportan calcio, pero los lácteos son fundamentales. Hubo en algún momento alguna corriente opositora a los lácteos, pero en realidad una persona que no tiene intolerancia a la lactosa debería consumir lácteos. Y ahora que decís intolerancia a la lactosa, en el caso de los bebés, cuando tienen algún problema para digerir algún tipo de leche, ¿qué se recomienda en esos casos? Y hay leches especiales, eso no está dentro de mi especialidad, pero bajas en lactosa. Sí, hay leches especiales para cada problema y para cada momento del crecimiento. Pero que cubren la necesidad del desarrollo óseo. Claro, sí. Sí, el calcio es fundamental, pero ya te digo, con los lácteos generalmente se cubre, y después hay otros alimentos que también cubren la cuota de calcio. Te iba a comentar sobre las gaseosas, que hay algunas gaseosas, de las bebidas cola, por ejemplo, que tienen hay algunos estudios en Alemania, en España, que tienen como una tendencia a quitar mineral del hueso, por una cuestión de desequilibrio con el ácido fosfórico, un producto que pueden tener estas gaseosas. Entonces no es recomendable, además del azúcar, que sabemos que es un gran enemigo, no es recomendable el consumo de mucha gaseosa por parte de los chicos, teniendo en cuenta esto que hablábamos de los huesos, de la salud del hueso. El tema de las posturas en los chicos, ¿qué es lo que se ve en consultorio? Bueno, es bastante amplio para hablar, pero podemos hablar, por ejemplo, una de las consultas es la escoliosis. La escoliosis es cuando hay una incurvación en la columna, vista desde el plano frontal de la columna, que es muy frecuente, afecta a cerca del 10% de los chicos, pero por suerte ese 10% de los chicos, la mayoría son casos leves, o sea que podríamos considerar como que dentro de la normalidad puede haber cierta incurvación cuando es leve. ¿Y se mejora con ejercicio? ¿Con algún deporte? Hasta cierto punto se puede mejorar, y hasta cierto punto tiene que ver lo que vos comentabas, que son las posturas, que a su vez están relacionadas también con las tracciones musculares. Entonces hay chicos que por falta de actividad, o por constitución física, o por falta de actividad, o por posturas prolongadas, por ahí con los juegos y este tipo de cosas, tienen retracciones musculares de ciertos grupos musculares, y eso hace que se acentúe, por ejemplo, la cifosis, o sea, que los hombros estén caídos y como encorvados, o la hiperlordosis. A veces hay acortamiento de los isquiotibiales, los músculos posteriores del muslo, que modifican la posición de la pelvis, y eso modifica la posición de la columna. Entonces tiene mucho que ver la postura, la falta de actividad física y cuestiones también propias constitucionales. Muchas veces
después de una consulta, por una cuestión postural, terminamos en lo mismo, en recomendando a los padres que hagan actividad física. Que lo saquen un poco de la Play, que lo saquen un poco del celular o de la compu y que hagan actividad física. ¿Qué tema hoy en día con la pandemia, no? Bueno, en eso la verdad es que estos meses fueron complicados y en parte yo creo que los chicos la pudieron sobrellevar mejor gracias a la tecnología y a poder tener entretenimiento, comunicación con otros chicos y bueno, y también la escuela por medio de la tecnología. O sea que no es que tenemos que ser enemigos de la tecnología, no, claro. Pero tratar de que eso no englobe todo el tiempo del chico y que el chico tenga tiempo de esparcimiento, de estar afuera, al aire libre, de jugar, de arriesgarse. Hace poco en un congreso de pediatría me invitaron a dar unas charlas sobre accidentes en los chicos. Eso te iba a preguntar, se trepan al árbol, se caen, yeso. Bueno, la conclusión, después de haber investigado publicaciones recientes sobre los accidentes en las plazas, en los lugares de esparcimiento, es que muchos países del primer mundo que llegaron a ser plazas súper protegidas, con pisos de gomas, todos los elementos, ¿viste?, para que los chicos no se lastimen, están desarmando esas plazas y dejando que los chicos asuman riesgos, porque vieron que en el desarrollo, tanto físico como intelectual, de autoestima, el darles tanta protección y no dejar un chico que se golpee, un chico que se fracture el antebrazo, la muñeca, era contraproducente en el desarrollo, digamos, completo de ese chico. Entonces, muchos países están yendo para atrás. Nosotros nunca fuimos a eso de proteger, nunca hubo una plaza como la gente, digamos, que no esté la hamaca colgando, rota. No, llegamos a la Plaza Blanda, pero que es hasta 1 o 2 años. Sí, pero en muchos países del mundo están insistiendo en que los dejemos a los chicos que exploren, que salgan solos, que se arriesguen, que se caigan, que se golpeen, porque es parte del aprendizaje y es realmente positivo para el desarrollo de la personalidad. ¿Cuál es la lesión típica de los chicos, pongamos un promedio 4 o 7 años? En cuanto a lesiones traumáticas, lo más frecuente es la fractura de clavícula, la fractura de muñeca y la fractura de codo. Son las lesiones más clásicas de los chicos, porque que son en realidad se fracturan cuando se caen por la caída y cuando apoyan los brazos como para protegerse. El reflejo. Sí. Son lo más común. ¿Y más en la adolescencia? En la adolescencia ya empiezan a haber otras actividades físicas, actividades deportivas y también motos, cuatriciclos, y entonces empiezan a haber otros accidentes por ahí más graves. Empiezan a haber lesiones de rodilla, de ligamentos cruzados, fracturas de tobillo, lesiones o esguinces de tobillo. Y empiezan a haber, bueno, hay algunas patologías que predisponen a que el chico tenga problemas en las caderas, por ejemplo, o fracturas de múltiples traumatismos, politraumatismos, tuvimos muchos casos de cuatriciclos o de motos. Ya son fracturas más parecidas a los de los adultos, tal vez, de los deportistas. Pero fíjate qué eje transversal que abarca todas las áreas. Hablamos con un montón de especialistas en este programa. No a la vida sedentaria, una buena alimentación, un buen equilibrio entre el ejercicio y la actividad física, que no significa estar 5 horas dentro de un gimnasio. Una buena caminata diaria, salir un poco al aire libre. Sí, fundamental. Y es lo que yo trato que se lleven los papás después de la consulta, que obviamente atender la consulta si hace falta, pero más que nada que sepan que lo más importante es la nutrición adecuada, control del peso, evitar el sobrepeso y la actividad física. Y me quedo con esto de que a los huesos también se los alimenta y se los entrega. Claro, exactamente. Sí. José, muchas gracias. Bueno, por favor. Tramo final ya en esta edición de Saludable. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a quienes se suman cada semana a nuestra edición y recuerden las redes sociales para volver a compartir nuestros programas. Hasta aquí este viernes, pero nos reencontramos la próxima semana.